Fundó fondos de inversión como Polo Capital Partners y Soki Ventures Capital Semilla, consultor de diversas firmas a nivel mundial en materia de transformación digital. Actualmente es co-CEO de Auronix, una empresa de tecnología proveedor de plataforma de comunicaciones como servicio. Él es Adrián Villaseñor y él siempre piensa fuera de la caja. Adrián, buenas tardes. Bienvenido. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. El gusto es mío, Edgar. Estoy muy emocionado de compartir este espacio con ustedes. Pero por favor, explícanos por qué finanzas. ¿Cómo nace el camino para que empieces a desarrollarte y especializarte en las finanzas? Con mucho gusto, Edgar, y yo también muy contento de acompañarlos en este espacio, ¿no? Pues, la verdad que la decisión que tomé cuando estaba chavo, yo creo que fue más o menos un año y medio antes de graduarme de la prepa. Siempre fui pues un joven que me gustaban mucho los negocios. En ese entonces, pues lógicamente no tenía ni idea de qué tipo de negocio, cómo quería emprender, qué quería hacer, pero al menos sí tenía un par de cosas que me caracterizaban, ¿no? Siempre fui una persona numérica, y esa mezcla entre ser una persona numérica enfocado a ver el número, cómo te dice ciertas cosas, el racional del negocio, con ese interés de, lógicamente, enfocarme en los negocios, fue que decidí estudiar una carrera enfocada en las finanzas, ¿no? Que me pudiera llegar a dar ese entendimiento básico de cómo funcionan las cosas en un negocio, qué es lo que está saliendo bien, qué es lo que está saliendo mal, y desde esos indicadores poder entender, tomar acciones y después hacer ciertas cosas. Entonces, pues una decisión un poco relacionada a eso, y de ahí pues las cosas se fueron construyendo hacia adelante. Oye, Adrián, pero ahorita estás platicando algo y pensando un poco respecto a las finanzas y lo que vemos en la escuela y lo que vamos aprendiendo, cuando ya llegas al día a día y te sientas en una realidad, pues empiezas a ver que las finanzas no solamente se componen de ciertas reglas o ciertos requisitos o ciertas fórmulas o comportamiento que crees que vimos de la escuela, sino inclusive hay ciertas cosas que tienen que evolucionar dependiendo el negocio en el que estés, la ubicación de donde esté el negocio, cómo se comporta una sociedad en ese negocio, cómo son los clientes, cómo son los proveedores. Entonces, pues como que puedes construir, decir yo quiero ser financiero, pero a la hora que llegas te encuentras con muchas cosas que no aprendimos en la escuela ni en la maestría. No, tienes toda la razón, Edgar, y yo como lo veo un poco es que, lógicamente, si quieres estudiar finanzas, si te quieres enfocar más a un tema de inversiones o de banca, al final finanzas tiene tantos frentes dependiendo en qué te quieres especializar. Yo desde una perspectiva de finanzas, pero más enfocado a los negocios, la que fue en ese momento la decisión por la cual tomé. Finanzas enfocadas en los negocios al final es lo que te da las herramientas de una perspectiva de entender la radiografía de cómo están las cosas, de entender la radiografía de cómo puede estar un negocio hoy, qué está funcionando, qué no está funcionando, qué puede funcionar, que te da esa capacidad de poder también proyectar y poder entender cómo podría verse el futuro, qué cosas deben de cambiar en ese modelo de negocio para yo poder generar más o poder entender los riesgos que puedo tener en cómo tomar ciertas decisiones hacia adelante. Y al final esa capacidad de poder hacer una radiografía integral del negocio es lo que, desde una perspectiva de negocios aplicadas a la operación del negocio, te permiten incrementar tu capacidad de toma de decisión, que al final cualquier emprendedor o ejecutivo de una empresa, yo creo que si hay una habilidad que tenemos que desarrollar, una habilidad importante, es el cómo se toman decisiones más efectivas. Para mí, la perspectiva de cómo aplicar de una forma muy aterrizada y muy efectiva este background financiero de la carrera a los negocios, y no desde una perspectiva de libro de texto, es cómo puedo entender bien lo que me está diciendo la información para entender la radiografía del negocio y así ser una persona que puede tomar mejores decisiones hacia dónde queremos llevar el negocio. Un gran financiero tiene que ser el segundo en recursos humanos, el segundo en operación, el segundo en contabilidad, el segundo en varias cosas dentro del negocio. O sea, la persona que lleva la nómina, recursos humanos o que hace el cálculo de la nómina, no necesariamente tiene que ver cómo fluye o cómo se va la operación o cómo el área de ventas comercializa, ¿sí? Pero pues un financiero tiene que conocer cada uno y tiene que tener un gran conocimiento y como te lo menciono, ¿no? Buscar ser pues sí, soy el de finanzas, pero también soy el segundo en todo, porque tienes que tener esa sensibilidad. Sí, es muy correcto, y yo al final
veo pues un poco dos perspectivas importantes en lo que mencionas, ¿no? Uno es, al final, esta capacidad o visión financiera del negocio, es esa capacidad que al final habilitan al resto del negocio el poder tomar decisiones para ir hacia adelante, y dan el soporte a todas las áreas operativas para que ellos puedan al final implementar o hacer las cosas que tienen que hacer para hacer de una forma eficiente sus funciones, ¿no? Ahorita que mencionabas recursos humanos, que mencionabas ciertos temas de data, ciertos temas de soporte, por eso luego el área financiera puede estar conformada desde una perspectiva de shared services, de servicios compartidos. Al final crea una estructura general que permite a las áreas que están de frente al negocio, que son las áreas operativas, como puede ser ventas, operaciones, en una empresa de tecnología como la nuestra, también desarrollo, que crea la estructura de todo el soporte atrás, por lo menos así es nuestro caso desde una perspectiva de la cabeza financiera, para que las áreas que tienen que estar al frente del negocio puedan operar de forma adecuada. Y aparte, y ese es como un rol que veo importante, y el segundo rol, pues es al final el rol del termómetro, ¿no? El termómetro que indica cuál es la temperatura del negocio, la temperatura de cómo vamos respecto a lo que nos propusimos, y al final esta temperatura es la que se utiliza para cambiar el rumbo cuando se necesita cambiar, para hacer ajustes inclusive al vuelo durante un año. Eso de que se planea un año y no cambias nada durante el año, al final la planeación financiera es viva y trae ciertos temas de adaptación durante el año, y este termómetro de entender dónde estás en un punto específico del momento del año desde una perspectiva de capacidad financiera, pues te permite también hacer los cambios necesarios de apoyo a las demás áreas operativas para que puedan seguir hacia adelante. De lo que estamos platicando también es importante comentar que una de tus expertices o de tus fortalezas es todo el tema digital. Entonces, a veces se podría creer que la parte tecnológica o la parte digital en muchas áreas de las compañías o en muchas posiciones no se meten, ¿sí? Se meten en ciertas cosas. ¿Cómo ha sido toda esta transformación digital en la que tú te has metido y has ayudado a tu compañía u otras compañías? Es un tema muy importante, y creo que aquí vale la pena como platicarles un poquito de mi trayectoria en ese sentido. Yo estudié finanzas, pero a diferencia de los que estudian finanzas, otra vez, como muy con la mente enfocada en, me voy a meter a un fondo de inversión en un principio, quiero trabajar en un banco, quiero gestionar inversiones, yo mi perspectiva siempre fue centrada en los negocios, ¿no? Entonces, la primera decisión que tomé recién graduado de la carrera, lógicamente tuve algunos otros trabajos antes de graduarme en la carrera, no fue el tema de emprender desde un principio. Para mí era muy importante tener una visión holística de los negocios, y por eso fue que casi por 5 años fui consultor de estrategia de negocios, que al final esta base que te da las finanzas es bastante sólida porque te da un entendimiento general de lo numérico del negocio, pero fue como empecé un poco mi carrera y metiéndome ya mucho más profundo en entender cómo funcionan los negocios, qué es lo que genera valor, cuáles son estas palancas que realmente hacen que un negocio avance hacia adelante, ¿no? Y en estos años en los que fui mucho más una estratega de negocios, me tocó trabajar casi en 14 países a lo largo de 5 años, con negocios muy diversos, tanto del mundo del retail como el mundo de finanzas, banca, salud, etcétera. Un componente que era común en los negocios que me tocaba asesorar era cómo puedo apalancar mejor las tecnologías y cómo puedo convertir un negocio que puede tener una perspectiva más tradicional hacia un negocio que apalanca mejor la tecnología y se convierte en un negocio que apalanca y hace suyas las tecnologías digitales. Y en esa experiencia de 5 años fue que me tocó ahora sí la oportunidad de poder aprender profundamente de las necesidades y características de estas industrias, y al final ponerlo en un punto de referencia, o sea, que engloba, yo creo que con estos, con 3 puntos, el cómo analizar cómo una empresa tiene que pensar en cómo el mundo digital lo afecta y cómo tiene que adaptar sus estrategias de negocios a un mundo digital, ¿no? Y todo gira alrededor de entender cómo un modelo de negocio o un modelo operativo se afecta, partiendo de los 3 puntos típicos que tiene un modelo operativo, que es las personas, los procesos y al final la tecnología al final, ¿no? El mundo digital o la transformación digital de las empresas no viene únicamente partiendo de qué es la tecnología y cómo se debe de implementar la tecnología. Parte de una visión, esta estrategia integral, de entender cómo debo yo evolucionar
como negocio hacia estas nuevas tecnologías, pero también cómo debo de adaptarme yo como negocio desde una perspectiva de mi equipo. Por eso las personas, ese siempre es el primer componente. Las personas, el equipo de liderazgo, el equipo que viene hacia abajo, cómo se adapta la forma en que los compenso, la forma en que trabajan, la forma en que se comunican, la forma en que hablan con el cliente desde una perspectiva de tecnología. La segunda es, si quiero cambiar hacia modelo más digital, pues también cuáles son los procesos internos que debo de estar ajustando, ¿no? Y ya finalmente, y esto puede sonar contraproducente un poco, que bien, la tecnología viene antes, las personas y los procesos vienen después, la definición de la tecnología pudiera venir antes, la implementación de la tecnología viene después. Se tienen que tener las personas correctas, los procesos correctos para después poder hacer un proceso de implementación de transformación digital o transformación tecnológica hacia las empresas. Y esa fue mi experiencia un poco a lo largo de esos 5 años como consultor de estrategia de negocios. Platicaste un poquito de ti y sería bueno que lo pudiéramos conectar ahorita con qué es Auronix y dónde está hoy la compañía. Es una excelente pregunta, Edgar, porque aquí se une la primera pregunta que me hiciste con la última pregunta que me hiciste, ¿no? Que es esta convergencia del mundo digital y mi interés por el mundo digital con un poco mi ADN como financiero en ese sentido, ¿no? Auronix al final es una empresa de tecnología que tiene 26 años, es una empresa que se ha sabido reinventar en el mundo de la comunicación. Hace 26 años, pues, lógicamente, el mundo de software era mucho más básico de lo que veamos hoy en día. ¿Y cómo entro yo al mundo de Auronix? Que al final Auronix pues, es una empresa que lleva 26 años, ¿no? Yo cofundo, junto con Martín Urrutia, mi socio, un fondo de inversión hace aproximadamente 5 años, con la filosofía de poder entender muy bien el mercado mexicano, entendiendo que en México hay empresas de tecnología extraordinarias que con el apoyo adecuado desde una perspectiva de capital, con el apoyo adecuado desde una perspectiva de talento y realmente el entender que un negocio con tecnología sólida en México puede llegar a cualquier esquina del mundo, fue que nos dimos la tarea de encontrar este negocio particular que pudiera tener un modelo tecnológico sumamente transaccional. Eso al final nos enfocó a pensar un modelo de inversión en el fondo hacia tecnologías financieras o hacia tecnologías de comunicación. Al final escogimos comunicación, ahorita platico un poco de Auronix. Y a través de esta inversión potencializar este negocio mexicano para que pudiera realmente competir con cualquier empresa global. De ahí un poco el corazón financiero de mi experiencia, empezando este fondo de inversión, invirtiendo en Auronix y ahora sí llegamos a Auronix, ¿no? O sea, y Auronix al final se conjugó también con esta experiencia que tuve como consultor hace 5 años, porque realmente como lo que hacemos en Auronix está centrado y sentado en el corazón de la transformación digital que cualquier empresa grande, mediana o inclusive chica pudieran estar haciendo cualquier día, que es cómo integro la comunicación efectiva con mi consumidor final en todos mis procesos de negocio y en todos mis procesos más críticos de comunicación desde una perspectiva tecnológica y digital y que esté apalancada sobre las tecnologías que los consumidores están utilizando hoy en día. Entonces, simplificándolo esto de una forma muy sencilla, o sea, lo que hacemos nosotros hoy en día en Auronix es habilitar a las grandes y medianas empresas para que puedan apalancar los canales de comunicación digital más utilizados por los consumidores finales. Piensa en WhatsApp, piensa en Facebook Messenger, piensa inclusive, aunque es un poquito más legacy, en los SMS, piensa en los canales de comunicación que están desarrollando Apple y Google. Entonces, ¿cómo las grandes empresas pueden utilizar de forma adecuada estos canales de comunicación, integrarlos a su estrategia de cómo crean experiencias hacia el cliente final o el customer experience del cliente final, y entender cómo estas empresas, a lo largo de los puntos de contacto más importantes, cuando estoy prospectando a mi cliente, cuando le estoy vendiendo, cuando lo estoy atendiendo, cuando le estoy dando servicio, cuando le quiero resolver un problema, cómo apalancas estos canales, defines cuál es el canal más adecuado a utilizar y aparte cómo automatizo y diseño la experiencia más adecuada para que tu consumidor puedas resolver las dudas que tú necesitas o tener la interacción de la forma más adecuada con la marca cuando tú necesites tener esa interacción, a través de automatización, a través de bots y a través de integrar todo esto en experiencias bien diseñadas, sustentadas sobre los canales de comunicación que al final todos los consumidores utilizamos todos los días. Adrián, el tema de los retos, el tema de que algunas empresas o algunas personas quisieran en un pasado empezar a comunicarse más con la tecnología, con la Big Data, con inteligencia artificial, inclusive con las mismas redes sociales. Había personas que de ninguna manera querían tener redes sociales. Hoy gran cantidad de noticias y de comunicación pues lo encuentras en las redes sociales
más que en el radio, en la televisión, pero todo esto te lo estoy comentando porque sin duda la pandemia generó que los que a lo mejor no querían, ya sea empresas o ya sea sociedad, no quería de alguna manera interactuar o utilizar o tener servicios digitales, ¿sí? Pues genera de alguna otra manera que ya sea hoy una necesidad y que ya sea algo que los que no pensábamos que nunca lo íbamos a hacer, hoy pensamos que nunca vamos a poder estar sin ella y que además estamos esperando todavía pues cosas más agresivas, ¿no? Cosas que de alguna otra manera puedan fusionar inclusive más cosas, ¿no? Inclusive plataformas que se comuniquen con el resto de las plataformas por si tú solamente quieres usar una plataforma y de ahí se alimenta de todas estas que has mencionado, ¿no? Me encanta tu pregunta, porque aparte yo inclusive lo veo un poco, o sea, un poco más, lo voy a llevar a una unidad un poco más básica, que esto ya estaba pasando desde mucho antes de la pandemia. Al final, si quieres, no que los consumidores se hablaran mucho más cercano con sus marcas o empresas preferidas a través de los canales digitales, pero más esta migración de nosotros como personas, ya dejemos de hablar de consumidor ahorita, de personas, utilizando los canales, ya sea de social media o canales de comunicación tipo WhatsApp, en el día a día. ¿No? Una realidad es que la mayoría de las personas, bueno, en promedio pasamos casi 4.5 horas al día enfrente del teléfono. Yo particularmente paso casi 7, pero no soy un caso para que lo utilicen como ejemplo, desgraciadamente. O sea, y lo interesante es que el 83% del tiempo que pasamos enfrente del teléfono celular es tiempo que estamos pasando ya sea en redes sociales o en aplicaciones de mensajería, ¿no? Entonces, parémonos un poquito en reflexionar este tema. Esto ya lo estábamos haciendo. Lo estábamos haciendo ya para hablar con mi compadre, con mi amigo, con mi cuate de la escuela, con mi colega del trabajo. ¿Y cuál sí ha sido la evolución que ha sido impulsada bastante fuerte en estos últimos 2 años, bueno, ya casi 2 años que nos ha tocado estar en pandemia? Es que las marcas tuvieron que innovar para entender cómo podían encontrarse de forma efectiva a su consumidor, ¿no? O sea, y al final, el consumidor, ¿dónde está? Está 4.5 horas al día enfrente de su teléfono. Entonces, ¿cómo las marcas pueden estar donde el consumidor ya está? O sea, y que básicamente, pues la respuesta es, las marcas pueden tener apps, pueden tener páginas de internet, pueden tener 1000 cosas, pero si el consumidor está 4.5 y básicamente 83% de este tiempo en aplicaciones, ¿cómo puedo yo estar ahí? Ese tiempo es el importante, es el tiempo de calidad que me están dando mis consumidores, ¿no? Entonces, a raíz de esto, pues las marcas supieron que para poder tener realmente tiempo del consumidor, cuando el consumidor ya estaba ahí, pues no era nada más decir, oye, yo estoy aquí en WhatsApp, puedes hablar conmigo, ya me puedes escribir por Google Maps. Aquí es donde entra un poco el componente de estrategia, del poder tener una comunicación efectiva a través de estos medios. No es nada más tener el medio, es cómo diseño la experiencia muy bien diseñada, muy bien aterrizada, que realmente se adapta a las necesidades, a los requerimientos y a lo que quiere cumplir ese consumidor cuando se comunique por ese canal conmigo. Entonces, cuando la marca entiende eso y empieza a diseñar la mejor experiencia para que yo te pueda vender, la mejor experiencia para que yo te pueda resolver tu duda, entonces el consumidor, y es lo que vimos porque el incremento de volumen de conversaciones en estos medios entre empresa y persona explotó brutalmente durante la pandemia, cuando las marcas empezaron a diseñar de la mano de empresas como nosotros, Auronix, estas experiencias bien diseñadas, aterrizadas a las necesidades y los consumidores empezaron a verle el provecho, fue que empezó realmente a darse este ciclo positivo de crecimiento entre consumidor interactuar con marca, marca diseñar cosas bien interesantes y bien padres enfocadas a las necesidades y así desarrollar realmente ese ecosistema. ¿Para cuándo hubieras podido tú pronosticar que el consumo en línea, ¿sí?, sin pandemia, podría llegar a los volúmenes que tenemos hoy en día? Porque la pandemia, eran 40 días, ¿no? La famosa cuarentena, ¿sí? Y ya, ahorita estás comentando, vamos casi 2 años, y muchos que no compraban en línea, hoy ya lo hacen todo en línea. Pero ahorita comentaste algo bien importante, ¿sí?, que es parte del expertise que tienes tú, que tiene la compañía, es cuántas empresas ya están solamente en lo digital y están cerrando, si no el 100%, el 80 o 90% de sus puntos de venta. Y lo complementan con aplicaciones. Me tocó ver
Estuvo simpático una aplicación donde te tomas una foto, ¿sí? Como de cuerpo entero, ¿no? Pones ahí más o menos las medidas, altura y todo, y te metes a una tienda y escoges la ropa y te la pones, y ya la pides y llega a tu casa. Y pues prácticamente pues te queda bien. Entonces ya no tienes que ir a un centro comercial, a una calle, a una tienda para comprar un suéter, unos zapatos, y no nada más en temas de ropa, ¿no? Inclusive en temas ópticos, en muchísimas cosas, ya lo puedes hacer en línea, y entonces se van cerrando puntos de venta porque se vuelve más dinámico y los costos pues bajan de sobremanera, ¿no? No, totalmente, Edgar. Y a ver, y a la primera parte de tu pregunta de cuándo yo estimo que hubiéramos llegado al nivel que llegamos hoy en día, hijo, si a alguien le preguntaras cómo se imaginaría el mundo hoy en día sin lo que hemos pasado los últimos 18, 20 meses o casi 2 años, como habíamos dicho, o sea, yo creo que ya esas preguntas de el cambio de percepción en realidad es bien difícil plantearse las cosas, porque es un cambio completamente de paradigma y de realidad. Y desde una perspectiva de negocio es una realidad en la que te adaptas o te adaptas, ¿no? Y te adaptas y mueres. Y a mí particularmente mencionabas oye, muchos negocios están ya cambiando el tema de que ya no tengas presencia física, empiezas a interactuar todo desde una perspectiva en línea, ¿no? O sea, pero lo voy a decir un tema que nunca va a cambiar, y no va a cambiar hoy, y no va a cambiar nunca. La necesidad de las marcas de conectar con su consumidor. Y esto, pues realmente, esa necesidad no va a cambiar, y las marcas que pierdan realmente ese vínculo y conexión y cercanía con su consumidor porque piensan que únicamente teniendo esa presencia digital es suficiente, son yo creo que las que se van a quedar un poco en el camino. Y ahí es donde todo este componente de comercio conversacional o la economía conversacional desde la perspectiva de las marcas empieza a tener relevancia, porque lo que te ayuda mucho el tener experiencias bien diseñadas sobre estos medios digitales al final va a ser tu medio principal para tú estar cercano a tu consumidor. O sea, va a ser tu carta de presentación, tu agente de ventas, tu agente de soporte, y realmente, pues como antes, si hacías muchas interacciones en físico, o incluso compañías que van a seguir teniendo mucha operación de cara a cara, pero cómo realmente creas esa identidad digital para poder estar cercano y crear esa interacción casi personalizada de uno a uno con las marcas, ¿no? Y esto, para darte un poco de datos, ¿no? En una encuesta de Facebook se señala que las personas que utilizan elementos realmente visuales en una conversación que pueda realmente integrarlos a los mensajes, que sea una experiencia bien diseñada, no nada más mensajes, se multiplican hasta en 1.55 o 1.6 veces la probabilidad de afirmar que esa conversación sostenida fue positiva, o sea, de afirmar que esa conversación sostenida con la marca fue positiva. Y lo que permiten este tipo de experiencias muy bien diseñadas conversacionales es que no solamente mantengo este vínculo, esta cercanía con mi marca, sino creo algo que al final los consumidores también nos hemos vuelto más piquis estos últimos 2 años, queremos todo inmediato. Y yo como empresa puedo mantener esta inmediatez, pero aprovechando la tecnología. O sea, al final, al combinar experiencias conversacionales bien diseñadas, montadas sobre estos medios, WhatsApp o el que sea, que combinen inteligencia artificial con la asistencia humana, pues incrementan realmente a través de esta inmediatez de la respuesta, más una experiencia bien diseñada, pueden incrementar realmente bueno, nosotros lo hemos visto como resultado de 60 a 88%, los resultados de satisfacción al cliente, y también está alineado a una encuesta de Accenture, y pues todas las empresas saben, ¿no? Clientes bien satisfechos son clientes leales, son clientes que compran más y son clientes que tienen más tiempo. Estamos platicando, comentamos antes de la pandemia y las cosas que venían y lo que se pudo o no se pudo haber acelerado, y ahorita nos estás hablando de un consumo, de una tecnología que estamos viviendo hoy. Pero ¿qué viene en el futuro en el consumo digital? Va a generarse el híbrido que estás comentando, donde vas a llegar a un lugar y con inteligencia artificial te van a decir esto, y va a salir el joven o la señorita y te va a decir, está padrísimo el color de tu coche, ya con eso te acabas de convencer. ¿Así va a ser? Mira, yo creo que el mundo a donde va a evolucionar esta economía conversacional, pues lógicamente va a ser un mundo donde las decisiones y las experiencias que las empresas diseñen para conversar con sus consumidores finales
cada vez estén más informadas y conectadas al mundo de Big Data para poder hacer modelos predictivos que informen sobre tomas de decisiones y más que informen, que puedan asesorar a los consumidores sobre tomas de decisiones más adecuadas, ¿no? Pero esto no es un tema que está a años luz, sino es un tema que ya está pasando hoy en día, ¿no? Hoy en día, si tú utilizas para uno de nuestros clientes que diseñamos realmente el que tú puedas tener una experiencia casi si fuera completa de e-commerce, muy sofisticada, que puedas escoger artículos, que esté conectado a esta experiencia con el software de inventarios de la empresa. Tú como consumidor estás escogiendo qué quieres comprar de una empresa que tiene cientos de miles de SKUs y productos. Al final, una paso cero es el que el bot, cada vez que interactúas con él, te empieza a conocer, empieza a saber qué estás comprando, qué te gusta comprar, o cuándo te gusta comprar, qué cosas normalmente regresas, qué cosas no regresas, qué cosas con frecuencia semanal estás comprando, si son cosas más de supermercado, ¿no? Y entonces empezar con inteligencia que permita hacer recomendaciones de compra mucho más informadas a través de estas experiencias conversacionales, ¿no? Yo en un bot empiezo a comprar y probablemente ya en un mes me puede decir, oye, Adrián, gracias por conectarte otra vez con Bot Retail. Te voy a dar estas recomendaciones porque empiezo a ver tus patrones de compra, empiezo a entenderlos, ¿no? Entonces, yo creo que la evolución inmediata de las experiencias conversacionales que realmente no es nada más que conectar todos estos medios de comunicación a experiencias que resuelven retos hacia el cliente, es lo que hacemos en Auronix, atención del cliente, venta, cobranza, monitoreo, lo que sea, cómo esta interacción se empieza a informar cada vez a través de la data, ¿no? Y a través de utilizar esta data para crear modelos informados y que después se apalanquen de motores de inteligencia artificial para poder dar estas recomendaciones, estos resultados y al final tener conversaciones mucho más amigables de cómo se tengan que hacer las cosas. Oye, Adrián, ¿qué recomendación o qué consejo le darías a nuestra audiencia, a las personas que nos están viendo, para que piensen fuera de la caja y se arriesguen? Me encanta, aparte que me encanta este lema de pensar fuera de la caja, perdón. Yo lo que les diría es, empiecen por lo sencillo. O sea, vemos un mundo de posibilidades allá afuera. Seguramente todas las empresas tienen N procesos que dirían, es que me encantaría estarlos automatizando, creando experiencias con bots conversacionales, meter WhatsApp aquí, meter Facebook Messenger allá, meter Apple Business Chat acá. O sea, empiecen por temas que sean sencillos y donde tú como empresa identifiques dos cosas. O qué me duele más, o dónde creo que puedo tener el mayor impacto en un relativamente corto plazo. Si quieres comerte al mundo, te impulso que te lo comas, pero no se puede comer al mundo o no te puedes comer el pastel de una bocanada, te va a dar indigestión, ¿no? Y sabemos que las estrategias de negocio aborazadas a todos nos dan indigestión. Entonces, aviéntate y piensa fuera de la caja donde más te duele a ti. Y ahí es donde seguramente, donde más te duele es una perspectiva de comunicación y proceso de agregar valor de cara a tu consumidor. Identifícalo. Ya que lo tienes identificado, ahí es donde empieza fuera de la caja. ¿Cómo puedo por completo rediseñar, recomponer, reconstruir ese proceso de comunicación con el cliente? ¿Cómo lo puedo automatizar mejor? ¿Cómo le puedo dar más valor? ¿Cómo le puedo dar más inmediatez? ¿Cómo le puedo dar a mi consumidor que resuelva? Empieza a hacer esas preguntas y esas preguntas seguramente te van a llevar a respuestas que quiere decir, tengo que utilizar el canal que mi consumidor quiere que le hable. Tengo que automatizar estas cosas, entonces tengo que integrarlo a todos mis sistemas. Integra todo eso a tus sistemas. Y aquí tengo que meter un módulo de inteligencia artificial que permita la conversación fluir de una forma más. Entonces, partiendo el problema en cachos y diciendo, este pedazo de pastel ya cortado me lo voy a ir a comer, y ahí piensa fuera de la caja en cómo lo va a resolver eso, ¿no? Y lógicamente, que nos busquen y los ayudemos a resolverlo para implementar esas experiencias conversacionales y después, pedazo a pedazo, se comen el pastel completo. Quiero agradecer por compartirnos tu tiempo, tu trayectoria, tus experiencias, pero sobre todo, Adrián, quiero agradecerte porque sin duda tú eres una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Adrián. Gracias a ti, Edgar, y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.